¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es martes 15 de junio del año 2021. Qué gusto que nos permita entrar hasta la comodidad de sus hogares. Un privilegio para nosotros informarles del acontecer nacional e internacional. Saludamos también a quienes están conectados a través de nuestra transmisión en simultáneo en las plataformas digitales y a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con el pronunciamiento que ha emitido los representantes del Grupo ALBA, que son los países que se han agrupado de ideología socialista. Esto en respaldo a las autoridades del gobierno de Nicaragua, en lo que aseguran es una injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de nuestra nación. Representantes del grupo de países ALBA han salido en defensa del gobierno de Daniel Ortega tras las críticas de varias naciones sobre sus acciones en contra de la oposición nicaragüense. Y la imposición de medidas coercitivas unilaterales en contra de varios ciudadanos nicaragüenses. Nuestra condena ha sido total por distintas razones. La primera es porque ese tipo de medidas son violatorias del derecho internacional, es decir, son ilegales, van en contra de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que la única instancia pertinente para llevar adelante algún tipo de sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que cualquier país que se arrogue esa facultad usurpa las funciones de la Carta de las Naciones Unidas y en este caso en particular del Consejo de Seguridad. La segunda razón es porque además es imprescindible la defensa de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos y en este caso del pueblo de Nicaragua. La tercera razón es porque es una medida injerencista, abusiva y de carácter extraterritorial. Y finalmente porque Latinoamérica y el Caribe están en la constante lucha, en la permanente lucha de no ser el patio trasero de los Estados Unidos. Y en ese afán, por supuesto, el ALBA, los países de la Alianza, han manifestado su entera y plena solidaridad y apoyo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, presidido por el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario. Estados Unidos, a través de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Shum, condenó las detenciones el fin de semana y llamó a la OEA a realizar acciones claras en rechazo a esta persecución. En esta misma línea, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México se pronunció por estos acontecimientos. México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos, reza el mensaje divulgado en redes sociales. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, falleció la noche de ayer. Así lo informaron sus familiares. Esta mañana se realizaron las honras fúnebres en la ciudad de Masaya, donde también fueron enterrados los restos del exmandatario. Veamos parte del legado que deja el expresidente Bolaños, considerado el último presidente de Nicaragua que fue democrático en su periodo. Veamos. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangel. A sus 93 años de edad, el expresidente Enrique Bolaños falleció en su casa de habitación ubicada en Nindirí, informaron sus familiares. Sus honras fúnebres se realizaron de forma privada en la parroquia Asunción de Masaya. Hace unos pocos días me dijiste que tu corazón ya no estaba aquí, estaba con mi mamá. También recuerdo cuando me dijiste
que nunca dejarías de usar el anillo de matrimonio porque tu matrimonio era para toda la vida. Formaste un hogar con mi mamá de 5 hijos, 13 nietos y 13 bisnietos. Sé que tus nietos, sus cónyuges y tus bisnietos, todos te han tenido un amor especial, lleno de respeto y admiración. Aceptaste a Lourdes como hija desde el primer día y todos en la casa te veíamos como una figura modelo que todos queríamos emular. El ingeniero Bolaños gobernó Nicaragua entre el 2002 y 2007 y se tuvo que enfrentar al FSLN como oposición. Es calificado como el último presidente democrático antes de la llegada de Daniel Ortega a la presidencia. Nunca doblegué mis principios ante los propósitos de mis opositores y de las circunstancias. Luchaste contra viento y marea para lograr el CAFTA, una creación tuya que tanto atacaron en su época y que tanto necesitamos hoy. Dejaste a un mejor país. Se habla que necesitamos exactamente lo que vos fuiste: gobernar para servir, desarrollo económico, lucha contra la corrupción, paz, respeto, diálogo. ¿Cuánta falta nos hace ese estilo hoy en día? Uno de los más importantes legados del exmandatario nicaragüense es la biblioteca virtual que fundó y que lleva su mismo nombre. Este es un espacio de consulta pública sobre hechos y decisiones tomadas durante su periodo presidencial. El actual gobierno de Nicaragua ha decretado 3 días de duelo nacional por la partida del expresidente. Ingeniero Enrique Bolaños, descanse en paz. Y el honor, esto enseña a triunfar, esto enseña a triunfar. Marcos Medina, Noticias 12. Bien, y nuestra más sentida condolencias también para la familia del expresidente Enrique Bolaños. Continuamos con más informaciones. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco se pronunciaron y rechazaron que las autoridades de la policía no les permitan conocer las condiciones en las que se encuentra el precandidato opositor Félix Maradiaga. Ni siquiera su abogado ha tenido oportunidad de entrevistarse con él. Veamos. 6 días desde la detención del precandidato opositor Félix Maradiaga, sin que hasta el momento su abogado o sus familiares constaten las condiciones en las que se encuentra. Bueno, como refería, el estatus de Félix y de los que están capturados, detenidos, es de desaparecido, porque no se conoce o no hay ninguna confirmación, una certeza de que se encuentran en las delegaciones de auxilio judicial. Ya se realizamos una solicitud del cambio de defensa del que le programó, el que le asignó el juez titular, en este caso el juez competente. Realizamos ese cambio de defensa, último al juzgado, se presentó el abogado titular del equipo, pero sin embargo no tuvimos ninguna respuesta. Nos vamos a presentar el día de mañana para verlo el cambio de defensa. Es el patrón que ha realizado, así como lo dije anteriormente. El patrón es, al momento que se le solicita el cambio de defensa, pasan semanas y no dan una respuesta. Hasta el momento tenemos de que Félix, de manera extraoficial, nos ha indicado de que ha recibido golpes, ha recibido tortura, y no, como desconocemos el paradero, pero la familia intenta llevar el alimento creyendo de que quizás puede estar en auxilio judicial, tampoco se le recibe el alimento. Quizás esto puede dar una señal que hasta ni se encuentre en auxilio judicial, que se encuentre en otro lugar. Hoy mi esposo Félix Maradiaga lleva 6 días secuestrado y desaparecido por el régimen de Ortega en Nicaragua. No tenemos noticias de su integridad física y ubicación actual. Se le ha negado todo respeto a sus derechos humanos. Hago un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija que el régimen de Ortega brinde una prueba de vida. La detención de Félix, así como la de otros candidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil y de la oposición en Nicaragua. Maradiaga es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes han señalado que continuarán organizándose en los territorios pese a esta arremetida estatal. No vamos a detener nuestro trabajo. Este es uno de los principales objetivos del régimen, aterrorizar, desmotivar y desmovilizar a la ciudadanía, haciéndole creer que deteniendo a liderazgos visibles e incluso a precandidatos,
el trabajo de la oposición se va a detener. No es así. Nosotros como Unidad Nacional, y como mencionaban algunos colegas, estamos haciendo un llamado a ejercer estas acciones de resistencia civil de manera descentralizada, pero también de sumarse a las próximas convocatorias que Comunidad Nacional Azul y Blanco vamos a estar haciendo a través de medios digitales y a través de nuestras organizaciones territoriales de base. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar hablaremos sobre medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la periodista Kalua Salazar. Los detalles de esta información al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como le referíamos previo al corte comercial, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha anunciado medidas cautelares en favor de la periodista Kalua Salazar y su familia. Según la nota de prensa que se ha divulgado desde este organismo, la CIDH emitió estas medidas de protección a favor de Salazar y su familia tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud, la beneficiaria, quien se desempeña como jefa de prensa en el medio de comunicación independiente La Costeñísima, se encuentra en una situación de riesgo debido a que es víctima constante de amenazas, hostigamiento y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares, dada su labor periodística. La comisión asegura haber recibido información del Estado respecto de la protección y garantía de los derechos humanos de las personas. No obstante, la misma no hizo ninguna mención específica a la situación de Kalua Salazar, por lo que no resultó posible analizar si el alegato de parte de la solicitante sobre la existencia de un grave riesgo en su contra haya quedado desvirtuado. En la resolución, la CIDH tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta Kalua Salazar como mujer periodista. De esta forma, tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, se considera que la información presentada demuestra prima facie que Salazar se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, la CIDH solicita a Nicaragua que 1. Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Kalua Salazar y su núcleo familiar. A tales efectos, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, así como la protección de sus derechos en relación a los actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. B. Adoptar las medidas necesarias para que Kalua Salazar pueda desarrollar su actividad como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, hostigamiento y detenciones en el ejercicio de sus labores. Y 3. Todo lo concerniente a las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes, así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de esta presente medida cautelar y así evitar su repetición. Es el comunicado que ha emitido la CIDH en favor de Kalua Salazar y su núcleo familiar por considerar estar en riesgo alto de su vida y su integridad debido al asedio que vive a diario por su ejercicio periodístico en los medios independientes. Vamos a continuar con más informaciones. El Ministerio de Salud ha actualizado las cifras de COVID-19 y de contagios que se han registrado en la última semana. Gabriela Solórzano nos cuenta mucho más. El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 8 al 15 de junio del año en curso, el MINSA contabiliza 215 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana hay una diferencia de 34 casos más, cifras alarmantes emitidas por el Ministerio de Salud. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 123 personas que cumplieron con el periodo establecido.
En cuanto a los decesos, el MINSA continúa contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero dichas muertes no se las atribuyen directamente al COVID-19, pero tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 6.243 personas y han logrado la recuperación de 5.839 personas. Las cifras del MINSA son contradictorias a las cifras emitidas por el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, que hasta el 9 de junio había reportado un acumulado de 17.630 casos sospechosos verificados por el observatorio. Managua, Matagalpa, León, Jinotega, Estelí, Masaya, Rivas, Madrid, Chinandega y Granada continúan siendo los departamentos que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados. En esta semana se reportaron 328 nuevos casos sospechosos. El 72% de los nuevos casos se reportan en León y Managua. Hasta el 9 de junio se habían reportado y verificado por el observatorio 3.374 muertes por neumonías o sospechas al COVID-19. Entre el 3 y 9 de junio se reportaron 33 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportaron en Managua, León, Matagalpa, Chinandega, Chontales y Estelí. Al 9 de junio han sido reportadas 1.055 trabajadoras y trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva a la pandemia. Hasta el 9 de junio se reportaron un total de 131 muertes del personal de salud por sospechas del COVID y en la semana se reportaron 9 casos sospechosos y 3 nuevas muertes entre el personal de la salud. El informe también señala que en esa semana continuaron recibiendo reportes de casos sospechosos en población infantil desde los departamentos de Managua y Estelí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias por tu reporte, Gabriela. Vamos ahora a temas económicos. Consultamos a dirigentes de la industria textil y de confecciones en nuestro país. Particularmente hablamos con Dean García. Él asegura de que la industria textil y de confecciones ha tenido un leve repunte en relación al año pasado y califican este 2021 como el año de impulso de la recuperación económica. En cuanto al anuncio o a la gestión que se hace de parte de algunos grupos de excluir a Nicaragua del CAFTA, García asegura de que esto es poco probable que ocurra. Veamos por qué. Índices de crecimiento que tenemos ya en abril, acumulado abril del año 2021, comparados con acumulado abril del año 2020. Las cifras reflejan un crecimiento del 21% en valor y de 18% en volumen, con exportaciones que ya están llegando a los 575 millones de dólares, solo lo que es confección, contra 400 y pico que teníamos acumulado al mismo periodo en el año 2020. Es importante aclarar que ese 21% es porque nos estamos comparando con un año que realmente no es representativo, porque usted recuerda, fue el año de la crisis de la pandemia, en la cual nuestras exportaciones se redujeron. Pero si lo comparas contra el año 2019, que sí es un año representativo, representa un crecimiento del 3%. Por lo tanto, es digno de valorar lo positivo de estos resultados y lo positivo de que, como yo les había comentado en periodos anteriores o entrevistas anteriores, que este es el año del inicio de nuestra recuperación. Va a llevar un poco de tiempo, pero sí estamos positivos de que a partir de este año la situación tiende a mejorar un poco de lo que estábamos antes de la crisis del COVID-19. Entonces las expectativas están bastante buenas, las empresas están produciendo, son pocas empresas las que han cerrado, como ustedes se han dado cuenta. Realmente en este año solo llevamos
una empresa, pues, prácticamente 2 empresas que han cerrado. Una de ellas cerró definitivamente y la otra está siendo recuperada por otro inversionista que está tratando de reactivarla realmente. Vamos a ver cómo termina ese proyecto. Esperaríamos que termine bien y que la empresa logre poder estabilizarse en este momento. Pero si lo consideramos las cifras netas, prácticamente es una empresa la que ha cerrado durante el presente año, que yo creo que eso te da un síntoma de que las cosas pues andan bien en estos momentos. ¿Les preocupa a ustedes como sector textil y de confecciones que se hable de una eventual retiro de Nicaragua del DR-CAFTA? ¿Es esto posible? Y en caso de que sí, ¿cuál pudiera ser la consecuencia de esta acción? A ver, hay mucha información sobre este tema. Y nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando la situación. Nuestro pensar es que no existe en los textos de CAFTA algún asidero legal para sacar a algún país de CAFTA. No me estoy refiriendo solo a Nicaragua. No lo hay. ¿Ve? Entonces, lo que hacemos nosotros es monitorear la situación, monitorear la información y mantener trabajando las empresas, mantener trabajando la producción en la medida posible, porque yo creo que lo más importante es tratar de mantener la producción y tratar de mantener el contacto directo que tenemos con nuestros clientes. Todavía nosotros no tenemos conocimiento que haya una moción o haya una solicitud particular específica de algún congresista de eliminar a X o Y país del CAFTA. Creemos de que esa situación, en todo caso, creemos que es poco probable que se dé. Creemos de que es una situación económica y que tiene que valorarse en el contexto de los acuerdos firmados que están en el acuerdo de CAFTA. En otras informaciones, veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en estas próximas horas. Tenemos siempre la formación de una depresión tropical a la costa oeste de Estados Unidos, como también una zona de inestabilidad con un 50% de probabilidades frente a las costas de México. En el Golfo de México, otra zona de inestabilidad con una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 70%. La formación de una depresión tropical número 2 localizada en la costa este de Estados Unidos y cerca de nuestro territorio, ya saliendo a la onda tropical número 3 durante el transcurso del día de ayer en horas de la noche hasta hoy al amanecer. La onda tropical número 4 también sigue circulando desde las Antillas Menores hacia el Caribe Central. Estas son las condiciones para hoy. La onda tropical número 3 se ha localizado frente a las costas de El Salvador y Guatemala. La onda tropical número 4 continúa su circulación desde la Caribe Central hacia la Caribe de Nicaragua. La número 5 y la número 6 continúan del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 16 de junio mantenemos pues siempre que la onda tropical número 3 sigue circulando hacia el oeste, la número 4 continúa circulando hacia el Caribe nicaragüense, la 5 y la número 6 continúan circulando hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, la onda tropical número 4 estará acercándose para el 17 de junio en horas de la mañana, afectando pues parte del territorio nacional, como la onda tropical número 5 que viene desplazándose adelante de las Antillas Menores y la número 6 circulando hacia el Caribe de Centroamérica. En relación a las posibles precipitaciones, pues tendremos precipitaciones durante el transcurso del día de hoy, antes del mediodía hacia horas de la tarde, despejándose para en horas de la noche, generando condiciones de lluvia. Mientras tanto, las temperaturas mínimas en la zona de occidente, 24 a 26, Managua, Masaya, Granada de 23 a 25, Rivas y Carazo de 22 a 25, Madrid y Nueva Segovia de 20 a 21, Estelí, Otegui y Matagalpa de 20 grados centígrados, Boaco, Chontales y Río San Juan
Juan de 21 a 25, Río Blanco y Nueva Guinea de 22 grados centígrados, Triángulo Minero de 22 a 23, Caribe de 24 a 26. Las temperaturas máximas esperadas para el día de hoy en Occidente, 27 a 28, Managua, Masaya, Granada de 28 a 29, Carazo, Riva de 26 a 29, Madrid y Nueva Segovia de 25 grados centígrados a 28. Mantenemos también desde Estelí, Jinotega y Matagalpa de 24 grados centígrados, Boaco, Chontales, Río San Juan de 26 a 30 grados centígrados, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 27 a 29, Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados, Caribe de 27 a 29 grados centígrados. Fuertes ráfagas de vientos promedio estarán en la zona del occidente de 41 kilómetros por hora y el resto del territorio de 12 a 24 kilómetros. Veamos ahora los precios y sus variaciones de los principales productos de la canasta básica en Nicaragua. Bien, y 14 nuevos presos políticos se suman a la lista de las organizaciones que registran estos datos. Gracias, Junoa, por la entrevista. Comentarnos un poquito acerca de este nuevo informe sobre presos políticos. Vimos de que hay un aumento, sin duda, por las recientes capturas. Coméntanos un poquito al respecto. Ok, nosotros el día de ayer hicimos una recopilación de la lista oficial de presos y presas políticas que hay, y son 124 oficial del 2018 a la fecha y 10 presos políticos de antes del contexto de abril 2018. Entonces nosotros tenemos un recuento con el monitoreo y la Comisión de Verificación y Seguridad de la Alianza Cívica de que hay un aumento a partir de la semana pasada hasta la fecha, 15 detenciones arbitrariamente. Entonces, entre ellos 4 precandidatos y 2 extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y los otros líderes opositores que incluso el día de antier hicimos pues la última detención a las 9 de la noche, que fue de don Víctor Hugo Tinoco. ¿Cómo están los procesos legales de los presos políticos hasta el momento? Bueno, la mayoría de ellos, los últimos 15 no han podido sus abogados en ese sentido de poder verlo. Solo creo que fue a don Arturo Cruz y a doña Cristiana Chamorro que tuvieron contacto sus abogados. El resto de presos de los últimos días no han podido tener ese acercamiento a sus abogados, sino que nos hemos dado cuenta por el Ministerio de Gobernación, que ha sacado las cartas pues que dicen que son 90 días de detención para Tamara, para Ana Margarita, para Dora María, Juan Sebastián, Félix Maradiaga, pero no sabemos nada de José Adán Aguerri, que no lo han presentado en ninguna audiencia y lo agarraron el día martes de la semana pasada, igual que a Félix y a Juan Sebastián. Y es preocupante para los familiares y para los mecanismos que damos el seguimiento a los presos políticos, porque no lo han visto sus familiares. Muchos de ellos entregan la comida en auxilio judicial, pero en sí no lo han visto, y muchos de sus abogados pues no tienen rastro de que estén bien físicamente después de sus detenciones. ¿Tienen detalles sobre las condiciones de los demás presos políticos? ¿Cuáles son las condiciones de ellos? Sí, muchos de ellos, hay 73 en la Modelo, de los 123, y el resto están en sistemas penitenciarios a nivel nacional, como Matagalpa, Jinotega, y las condiciones de ellos igual
son como las que han venido exigiendo desde el 2018. No les pasan a veces su paquetería completa, las medicinas. Lo de la pandemia del año pasado hasta la fecha hay un rebrote nuevamente este año en las celdas de la Modelo, y nosotros pues le hemos mandado carta a la Nunciatura, le hemos mandado carta a la Cruz Roja Internacional a inicio de año, cuando los familiares de los presos políticos, que todavía en ese momento eran 110, nos habían avisado a nosotros que ellos les habían dicho que había un rebrote de COVID y había un rebrote de malaria también en las celdas de la Modelo. Yunova, en algunos casos se han visto recapturas de presos que ya estuvieron presos, son reincidentes. ¿Cómo están valorando ustedes desde el mecanismo estas recapturas? Bueno, como todo régimen y en dictadura, ellos fabrican nuevamente acusaciones falsas en contra de los excarcelados. El año pasado teníamos 12 detenciones a excarcelados. Actualmente no hemos visto que se han encarcelado nuevamente a estas personas, pero sí que van dirigidas a cualquier opositor. Nosotros desde la Comisión de Verificación y Seguridad trabajamos de la mano con la UDJ, que son abogados de oficio que llevan cada uno de ellos expedientes de presos políticos. Entonces, nosotros, como desde el 2018 han venido fabricando la dictadura cada uno de los casos de estas personas. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole seguimiento junto con organismos internacionales levantando la denuncia. Hemos visto que en estos últimos días han habido más de 5 detenciones en un solo día. Entonces nosotros llevamos ese control para elevar la denuncia ante la CIDH, ante el CENIT, ante todas las instancias de organismos de derechos humanos. Nosotros como Alianza Cívica y la Comisión de Verificación y Seguridad estamos trabajando en conjunto igual con los familiares de presos políticos, y nosotros pues vamos a seguir demandando la liberación total de los más de 120 presos políticos actualmente. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y tus comentarios. Gracias, Gabriela. Saludos. Igualmente. Vamos a información de carácter internacional, y es que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, asegura que está indignado por los presuntos actos de corrupción de algunos empresarios y funcionarios de esa nación. Veamos los detalles. Hoy siento una enorme indignación. Indignación, molestia y rabia. Eso dijo sentir el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, por los presuntos sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios a cambio de contratos de obra pública. Estas acciones le habrían generado al país entre 2018 y 2020 pérdidas equivalentes a unos 125 millones de dólares. Desde la Presidencia de la República no conocemos el detalle de los hechos que se investigan, y ciertamente la Presidencia de la República no tiene ninguna participación en la asignación de las adjudicaciones de obra pública. Hemos dado y daremos nuestro pleno apoyo a toda gestión en la investigación. Las autoridades allanaron el lunes la Casa Presidencial y varios organismos estatales y detuvieron a 28 personas, entre ellos 2 propietarios de importantes firmas constructoras. El asesor presidencial Camilo Saldarriaga, cuya oficina y vivienda fueron allanadas, presentó su renuncia para afrontar el proceso, pese a que no fue aprehendido. Tenía a su cargo supervisar la ejecución del presupuesto nacional y coordinaba con la Tesorería Nacional las transferencias a instituciones como el Consejo Nacional de Vialidad, una de las implicadas en la investigación. Siempre en información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, buscan terreno común para tratar de acercar sus relaciones bilaterales. Tras participar en la reunión de la OTAN en Bruselas, donde los 30 líderes de la alianza calificaron a Rusia como una amenaza, el presidente Joe Biden llega a Ginebra con la misión de transmitir un mensaje inequívoco y firme.
Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si así lo desea. Y si decide no cooperar y actúa de una manera como lo ha hecho en el pasado, en relación con la seguridad cibernética y algunas otras actividades, entonces responderemos. Responderemos de igual manera. No tiene por qué haber, debemos decidir si es nuestro interés mutuo y del mundo cooperar. Y a ver si podemos hacerlo. Y en las áreas en las que no estamos de acuerdo, dejar claro dónde están las líneas rojas. El líder ruso, para quien la reunión con Joe Biden será el quinto encuentro de este tipo con un mandatario estadounidense, ha expresado dónde desde su perspectiva proyecta avances. Como primer paso, la nueva administración encabezada por el presidente Biden extendió el tratado New START, limitando el número de ojivas nucleares desplegadas. Creo que es un paso muy importante. En general, es una manifestación del profesionalismo del presidente Biden. No fue una decisión espontánea. Se basó en el análisis profesional de la situación en el mundo, las relaciones entre nuestros países y sus perspectivas. Es una decisión profesional. Y un tema de interés mundial. A ver si llegan a un acuerdo y se puede reducir la proliferación y sobre todo eliminar las armas nucleares que representan un peligro para todos nosotros. Aunque los temas latinoamericanos no serán plato fuerte del encuentro, hay una expectativa mundial por el carácter histórico de la cumbre y sus posibles conclusiones. No sé realmente qué tantos beneficios pueda traer para América Latina, pero en términos generales pienso que se pueden derivar grandes cosas del encuentro. A diferencia de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Joe Biden hará una conferencia de prensa solo después de su encuentro y antes de regresar a los Estados Unidos este mismo miércoles. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra, Suiza. Un breve corte, al regresar más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Abogados defensores del pueblo introducen recursos de apelación en cuanto al acuerdo 135. Veamos el reporte de Darlene Telles. José Antonio López, de Defensores del Pueblo, manifestó que habían interpuesto un recurso de amparo contra el acuerdo 135 emitido por el Consejo de Carrera Judicial. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones deniega el recurso porque afirma que no son ofendidos ni perjudicados. Porque dice de que no somos ofendidos o perjudicados. Es decir, somos ciudadanos nicaragüenses, somos 6.500.000 nicaragüenses y claro, todas las normas nos afectan. Es decir, acordate que la Constitución Política en su artículo 33.3 dice a ser puesto ante una autoridad competente en el plazo de las 48 horas. Es decir, esa garantía constitucional no ha sido reformada, lo que se reformó fue el Código Procesal Penal. Y lo que nosotros estamos diciendo que el acuerdo 135 de la Corte Suprema, no puede la Corte Suprema de Justicia estar legislando cuando el artículo 138, numeral 1 y 2 de la Constitución Política dice que es facultad de la Asamblea Nacional crear, modificar o derogar leyes e interpretar la ley auténticamente, pero no dice en las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia que pueda legislar en este caso. Entonces, nosotros invocamos el artículo 5, 6, 27, 46, 130, 182 y 183 de la Constitución Política. López afirma que la reforma del nuevo Código Procesal Penal lo están aplicando por la vía de hecho. Porque es decir, sigo insistiendo, lo que se reformó fue el artículo de la Constitución Política que fue para lo de la pena máxima, la cadena perpetua, pero no el artículo 33.3 que es el plazo de las 48 horas. Es decir, lo están haciendo por la vía de hecho, pues, pero sí acordate que debió haber esperado de que resolviera la Corte Suprema de Justicia el recurso de inconstitucionalidad, pero sin embargo pues se sigue aplicando. Entonces quiero decirte que la Constitución Política es clara, los funcionarios públicos son responsables de los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿ustedes qué alternativa van a tomar luego de este rechazo? Seguimos haciendo uso de lo que la ley nos permite, en este caso vamos por la vía de hecho, estamos pidiendo que nos certifique las piezas principales objeto del recurso e ir ante la Corte Suprema, Sala Constitucional, para que ellos pues vean el fondo del asunto.
Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por ese reporte. Pasamos en directo a la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se vota la resolución en contra del gobierno de Nicaragua. Veamos. Muchachos de Control Master, si tenemos entonces la votación, si no, vamos a terminar acá nuestra transmisión de noticias. Espere a las 6 de la tarde, ampliación de este debate que está teniendo la Organización de Estados Americanos sobre la crisis política en Nicaragua. Buenas tardes.